Mi madrastra robó mi fondo fiduciario mientras estaba en coma. Lo que no sabía, las cláusulas de protección activaron una demanda. Ahora debe $200,000, perdió su casa, y yo recuperé todo. Nunca pensé que despertarme de un coma sería la parte más fácil de mi año. ¿La parte difícil? Descubrir que la mujer que mi padre eligió como su segunda esposa estaba vaciando sistemáticamente el fondo fiduciario que él creó para protegerme. Permítanme empezar por el principio. Tengo 27 años, trabajo en finanzas y hace 8 meses sufrí un accidente automovilístico brutal cuando un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo. 3 costillas rotas, fractura de pelvis, traumatismo craneal severo, terminé en coma durante 3 meses completos. 3 meses. Borrados de mi vida. Mi padre murió hace 2 años de un ataque cardíaco. Era un empresario exitoso que construyó un pequeño imperio desde cero. Siempre fue meticuloso con todo, especialmente con el dinero. El dinero no compra felicidad, pero la falta de él garantiza miseria, solía decirme. Cuando se casó con Diane 5 años antes de morir, recuerdo haberle preguntado si habían firmado un acuerdo prenupcial. Se rió y me dijo, hija, he tomado precauciones que ni siquiera puedes imaginar. No entendí completamente lo que quiso decir hasta ahora. Diane siempre fue amable, supongo. Nunca sentí una conexión real con ella, pero tampoco había hostilidad. Después de que papá muriera, nuestro contacto se redujo a mensajes de cumpleaños y ocasionales almuerzos incómodos donde fingíamos que nos importaba la vida de la otra. Cuando tuve el accidente, aparentemente estuvo destrozada y se ofreció a encargarse de todo mientras yo estaba inconsciente. Como era mi única familia restante, el hospital le otorgó un poder notarial temporal para manejar mis asuntos mientras yo estaba en coma. Gran error. La primera semana después de despertar fue un borrón confuso. Estaba más preocupada por aprender a caminar de nuevo que por revisar mis finanzas. Diane venía cada vez menos, siempre con excusas. Estaba renovando la casa, muy ocupada con un nuevo proyecto o de viaje por negocios. Raro para alguien que nunca había mostrado interés en negocios antes. Fue mi enfermera, Sandra, quien me dio la primera pista de que algo andaba mal. Tu madrastra ha tenido muchas llamadas intensas en el pasillo, me dijo un día mientras me ayudaba con la terapia física. La escuché hablar con alguien sobre transferencias y liquidaciones. Parecía sospechoso. Recuerdo cómo se me heló la sangre. Le pedí mi teléfono y traté de iniciar sesión en mi banco. Contraseña incorrecta. Intenté recuperarla y descubrí que mi correo de recuperación había sido cambiado a uno que no reconocía. Llamé a Robert, el abogado de mi padre y amigo de la familia desde que tengo memoria. Vino al hospital esa misma tarde, con expresión grave y una carpeta gruesa bajo el brazo. No quería preocuparte mientras te recuperabas, me dijo, pero hay algo que necesitas saber. He estado recibiendo notificaciones automáticas del sistema que tu padre implementó. ¿Qué sistema?, pregunté. Abrió la carpeta y me mostró los estados de cuenta. Mi cuenta principal, que tenía más de $600,000, ahora mostraba menos de $50,000. Propiedades vendidas. Inversiones liquidadas. Todo bajo la firma de Diane como mi poder notarial temporal. El primer retiro fue pequeño, $5,000 para gastos médicos urgentes. Luego $15,000 para terapias especializadas no cubiertas por el seguro. Después $25,000, $40,000 y finalmente transferencias de 6 cifras. Todo mientras yo estaba acostada, inconsciente, luchando por mi vida. Sentí que me atropellaban por segunda vez. Quería gritar, quería llamarla inmediatamente y confrontarla. Quería destruirla como ella estaba destruyendo mi futuro. Robert puso su mano sobre la mía. Hay algo más que necesitas saber, dijo con una leve sonrisa. Tu padre anticipó algo así. El fideicomiso tiene cláusulas de protección especiales que se activan automáticamente cuando hay patrones de retiros inusuales. Cada transferencia, cada venta, cada movimiento que ha hecho está siendo documentado y marcado para reversión. Me dio otra hoja de papel. Era una lista detallada de penalizaciones financieras por mal uso del fideicomiso. 40% de interés sobre cualquier cantidad mal utilizada, más daños punitivos. Tu padre me dijo una vez, Robert, si algo me pasa, asegúrate de que cualquiera que intente aprovecharse de mi hija termine deseando nunca haberlo intentado. Punto. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas, pero por primera vez no eran de dolor o frustración. Era gratitud hacia mi padre, que de alguna manera me estaba protegiendo incluso desde la tumba. ¿Qué debemos hacer?, pregunté, secándome las lágrimas. Robert sonrió,
una sonrisa que nunca había visto en él. Nada, por ahora. Dejemos que siga cavando su propia tumba. Cada dólar que saca, cada propiedad que vende, cada documento que falsifica, todo está siendo registrado. Y cuando estés completamente recuperada, activaremos la trampa. Mientras tanto, un amigo del trabajo comenzó a enviarme fotos. Diane estrenando un Mercedes nuevo. Diane saliendo de tiendas de lujo. Diane supervisando la construcción de lo que parecía ser una casa nueva y lujosa. Todo con mi dinero. Con el legado que mi padre dejó para mí. Esa noche, sola en mi habitación de hospital, sostuve la foto de mi padre y lloré hasta quedarme dormida. Pero cuando desperté a la mañana siguiente, el dolor se había transformado en algo más frío y más duro. Diane creía que estaba robándole a una mujer vulnerable que quizás nunca se recuperaría completamente. Lo que no sabía es que había despertado a un monstruo que no descansaría hasta verla perderlo todo, y gracias a mi padre, tenía todas las herramientas para hacerlo. Actualización, gracias por todos sus comentarios. Aquí está la continuación. Los siguientes 2 meses fueron los más extraños de mi vida. Por un lado, estaba lidiando con la rehabilitación física, terapias diarias, aprender a caminar correctamente de nuevo, ejercicios de memoria para recuperar la agudeza mental que el traumatismo craneal me había robado. Por otro lado, estaba jugando un juego de ajedrez silencioso con mi madrastra mientras ella no tenía idea de que yo conocía su plan. Cuando finalmente me dieron de alta, Diane apareció con un ramo de flores y una sonrisa que ahora podía ver claramente por lo que era, la sonrisa de un depredador. Me ofreció quedarme en nuestra casa familiar mientras me recuperaba. Tuve que morderme la lengua para no preguntarle por qué no la había vendido todavía. No te preocupes, le dije, forzando mi mejor sonrisa. Mi amigo Marco me ofreció su departamento de invitados. Necesito un lugar sin escaleras por ahora. Vi un destello de alivio en sus ojos. Claro, lo último que quería era tenerme cerca mientras continuaba saqueando mis cuentas. Oh, bueno, si necesitas cualquier cosa financiera, yo puedo ayudarte. He estado manejando todo mientras estabas, indispuesta. Indispuesta. Como si hubiera tenido un resfriado y no estuviera luchando por mi vida. Gracias. Pero Robert me está ayudando con eso, respondí casualmente. Pude ver su expresión cambiar por una milésima de segundo. Miedo. Bueno, en el departamento de Marco, establecí mi centro de operaciones. Robert me proporcionó copias de todos los documentos del fideicomiso. Un testamento increíblemente detallado y las cláusulas de protección que mi padre había implementado eran básicamente prueba de idiotas, o prueba de Diane, en este caso. Sandra, mi enfermera, me visitaba regularmente para mi recuperación, pero también se convirtió en una aliada invaluable. Guardé notas de todas sus visitas y conversaciones telefónicas mientras estabas en coma, me dijo un día, entregándome una libreta. Algo sobre ella nunca me gustó. La manera en que te miraba mientras estabas inconsciente, como si fueras un obstáculo, no una persona. Esas notas resultaron ser oro. Fechas, horas, conversaciones parciales sobre liquidar las propiedades rápidamente y transferir todo antes de que despierte, si es que despierta. Imaginen descubrir que alguien apostaba activamente contra tu recuperación. Marco también resultó crucial. Como trabajábamos en la misma firma financiera, tenía los conocimientos para ayudarme a rastrear exactamente dónde estaba yendo mi dinero. Y vaya que estaba yendo a lugares. Un Mercedes nuevo. $120,000. Una casa en construcción. $750,000 inicial. Joyas, ropa, viajes. Otros $200,000. Todo mientras yo comía gelatina de hospital y luchaba por caminar 10 metros sin desplomarme. Una tarde, Robert llegó con noticias aún más inquietantes. Encontramos intentos de acceso a tu fideicomiso principal y dijo, mostrándome más documentos. Intentó modificar los términos con lo que parece ser tu firma falsificada. ¿Pudo hacerlo?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. No, sonrió. Tu padre requirió autenticación biométrica para cualquier cambio fundamental. Tus huellas dactilares y una prueba de vida, literalmente imposible mientras estabas en coma. A pesar de la rabia que sentía, tomamos la decisión estratégica de no confrontarla todavía. Cada día que pasaba, cada transferencia adicional, cada documento falsificado, solo aumentaba la deuda que eventualmente tendría que pagar. Una tarde estaba revisando los documentos cuando encontré algo que me hizo soltar una carcajada histérica. Había una cláusula específica para apropiación indebida durante incapacidad médica con penalizaciones triplicadas. Era como si mi padre hubiera previsto exactamente este escenario.
¿Sabía mi padre que Diane intentaría algo así? Le pregunté a Robert durante una de nuestras reuniones. Robert se quedó pensativo. Tu padre era un hombre que planificaba para todas las contingencias, no solo las probables. Me dijo una vez, no es que no confíe en Diane, pero tampoco confié ciegamente en mi primera esposa, y era la mujer más honesta que conocí. Mientras tanto, las notificaciones seguían llegando. Diane había comenzado los trámites para vender la casa de vacaciones donde pasé todos los veranos de mi infancia. El lugar donde esparcimos las cenizas de mi madre. El único lugar que específicamente le pedí a mi padre que nunca vendiera. Fue entonces cuando lo decidí. No solo iba a recuperar mi dinero, iba a destruirla completamente. Con la ayuda de Robert, diseñamos un plan meticuloso. La trampa estaba lista. Solo necesitábamos el momento perfecto para cerrarla. Y ese momento llegó cuando recibimos noticias de que Diane finalmente había cerrado la compra de su nueva mansión. Con mi dinero, pobrecita. No tenía idea de que nunca pasaría una noche completa en ella. Si hay algo que aprendí trabajando en finanzas, es que la paciencia suele ser más rentable que la impulsividad. Y vaya que la paciencia iba a pagarme dividendos en este caso. Robert y yo pasamos las siguientes semanas convirtiendo mi apartamento temporal en lo que Marco llamaba la central de inteligencia. Imprimimos cada documento del fideicomiso, cada estado de cuenta, cada transferencia, y los pegamos en la pared con una línea de tiempo detallada. Fue entonces cuando vi el patrón completo de lo que Diane había estado haciendo. No era solo codicia desenfrenada. Era metódico, calculado. Había comenzado con pequeñas transferencias justificables mientras yo estaba en coma, estableciendo un patrón que parecería razonable si alguna vez se cuestionaba. Luego, cuando vio que nadie la detenía, los montos crecieron. Es impresionante, en cierto modo retorcido, comentó Robert una noche mientras revisábamos los documentos. Si no fuera por las protecciones que tu padre implementó, probablemente se habría salido con la suya. El fideicomiso de mi padre era una obra maestra legal. Cada cláusula estaba diseñada no solo para proteger el dinero, sino para convertirse en una trampa mortal para cualquiera que intentara manipularlo indebidamente. Una tarde, Diane me llamó. Quería ponerse al día y ver cómo estaba progresando. Acepté encontrarme con ella en un café, siguiendo el consejo de Robert de mantener la fachada. Verla luciendo mi dinero fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Reloj nuevo. Bolso de diseñador. Incluso se había hecho algún tipo de tratamiento facial costoso. ¿Cómo va la recuperación, querida?, preguntó con falsa preocupación mientras revolvía su café de $7. Mejor de lo que todos esperaban, respondí, manteniendo mi voz neutra. De hecho, he estado poniéndome al día con mis asuntos. Vi un destello de pánico en sus ojos. Oh, no deberías preocuparte por eso todavía. El doctor dijo que necesitas descansar. Yo puedo seguir manejando tus finanzas. En realidad, sonreí, Robert ha sido muy útil con eso. Dice que hay algunas decisiones que requieren mi atención personal. Palideció ligeramente. Robert siempre ha sido tan, excesivamente cauteloso. No entiende que familia es familia. Asterisco familia asterisco. La palabra sonaba como veneno en su boca. Por cierto, continuó, cambiando de tema abruptamente, estoy vendiendo la casa del lago. Nunca la usas y es solo un gasto de mantenimiento. Fue cuando mencionó la casa del lago, el lugar donde esparcimos las cenizas de mi madre, cuando casi pierdo la compostura. Quería gritarle, quería lanzarle el café hirviendo en su cara recién tratada, quería decirle que sabía todo. En lugar de eso, respiré hondo y dije, parece una decisión financiera sensata. La confusión en su rostro no tenía precio. Claramente esperaba resistencia. Mientras tanto, nuestro plan avanzaba meticulosamente. Robert había preparado todos los documentos legales necesarios. Marco seguía rastreando cada gasto que Diane hacía con mi dinero. Sandra había organizado sus notas en una declaración formal. La casa nueva de Diane finalmente estuvo lista. $1.2 millones en total, pagados principalmente con mi dinero. Se mudó inmediatamente, llenándola con muebles caros y decoración extravagante. ¿Estás lista?, me preguntó Robert una tarde, mostrándome los documentos finales que habíamos preparado. Una vez que enviemos esto, no hay vuelta atrás. Miré la línea de tiempo en la pared. El dinero robado. Las propiedades vendidas. La casa de mi infancia que pronto sería liquidada. Los estados de cuenta que mostraban que casi todo lo que mi padre había construido había sido saqueado o estaba en proceso de serlo. Más que lista, respondí. Robert sonrió,
Esa sonrisa de depredador que había visto algunas veces durante este proceso. Tu padre estaría orgulloso. Siempre dijo que heredaste su paciencia y su precisión para los negocios. Enviamos los documentos esa misma tarde. Activamos formalmente todas las cláusulas de protección del fideicomiso. El proceso legal comenzó silenciosamente, como un tsunami que comienza como una pequeña onda en el océano antes de convertirse en una pared de agua imparable. Diane no tenía idea de lo que venía hacia ella. 3 días después, recibió la primera notificación legal. Intentó llamarme inmediatamente. Ignoré sus llamadas. Quería que sintiera, aunque fuera una fracción de la impotencia que yo sentía al despertar y descubrir que había sido robada mientras luchaba por mi vida. La trampa se había cerrado. Y ahora venía la parte satisfactoria, ver cómo todo su castillo de naipes se desmoronaba. La primera semana después de enviar los documentos legales fue un tsunami de llamadas de Diane. Primero enojada, luego confundida, después suplicante, y finalmente amenazante. Las ignoré todas. En cambio, le pedí a Robert que estableciera una reunión formal con ella y su abogado. Quería ver su cara cuando entendiera completamente lo que había hecho y las consecuencias que enfrentaría. El día de la reunión, sentí una extraña calma. Me puse mi mejor traje, el que usaba para las reuniones importantes en el trabajo. Marco me acompañó hasta el edificio de Robert y me apretó la mano antes de dejarme entrar. Destruyela, me susurró. La sala de conferencias parecía una escena de película. Robert en un extremo de la mesa con nuestros documentos meticulosamente organizados. Yo a su lado, con expresión neutral. Al otro lado, Diane con un abogado de aspecto nervioso que claramente no estaba preparado para lo que iba a enfrentar. ¿Qué demonios es esto?, espetó Diane apenas entré, agitando los papeles de la notificación legal. ¿Cláusulas de protección? ¿Penalizaciones? ¿Reversión de transferencias? Soy tu familia. Robert levantó una mano para calmarla. Señora, le sugiero que mantenga la compostura. Esta reunión es una cortesía que no estábamos obligados a extender. Empecemos, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Robert, por favor explícale exactamente lo que está pasando. Lo que siguió fue una disección metódica de cada transferencia ilegal, cada documento falsificado, cada intento de manipular mi fideicomiso. Con cada página que Robert pasaba, veía a Diane hundirse más y más en su silla. Su abogado palidecía progresivamente. En resumen, concluyó Robert, durante el periodo en que mi cliente estuvo médicamente incapacitada, usted malversó aproximadamente $1.8 millones de su fideicomiso. Las cláusulas de protección establecidas por su difunto padre estipulan claramente una penalización del 40% sobre cualquier fondo utilizado indebidamente, más daños adicionales por angustia emocional y compensaciones por propiedades con valor sentimental. Eso es. Su abogado tragó saliva al hacer los cálculos, más de $700,000 en penalizaciones, además de la restitución completa. Correcto, sonrió Robert. Además, tenemos documentación que sugiere falsificación de firma, lo cual constituye un delito penal. El abogado de Diane cerró su portafolio. Necesitamos un momento para discutir esto en privado. Por supuesto, respondí. Pero debería saber que no estamos interesados en negociar. Cada penalización será ejecutada al máximo. Cuando salieron, Robert me miró con una mezcla de orgullo y asombro. Funcionó exactamente como tu padre lo planeó. El fideicomiso es prácticamente inquebrantable. 20 minutos después, regresaron. Diane se había derrumbado completamente. Ya no quedaba nada de la mujer arrogante que había entrado agitando papeles. No tengo $2.5 millones, susurró. He gastado mucho del dinero. La casa nueva está hipotecada. Entonces venderá la casa, respondí fríamente. Y cualquier otro activo que posea. Y si eso no es suficiente, estableceremos un plan de pagos que asegure que cada centavo sea devuelto. ¿Cómo puedes hacerme esto?, preguntó, lágrimas corriendo por su rostro. Tu padre habría querido que nos cuidáramos mutuamente. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me incliné hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. Mi padre anticipó exactamente lo que harías. ¿Por qué crees que hay una cláusula específica para apropiación indebida durante incapacidad médica? Él sabía quién eras realmente. Y yo también lo sé ahora. Su abogado, claramente viendo que no había defensa posible, preguntó, ¿cuáles son nuestras opciones aquí? Robert deslizó un documento a través de la mesa. Acuerdo de restitución completa. Transferencia inmediata de todos los bienes adquiridos con fondos malversados. Venta de la nueva propiedad.
Renuncia a cualquier reclamo futuro sobre el fideicomiso o bienes de mi cliente. ¿Y la parte criminal?, preguntó nerviosamente. Miré a Diane, que parecía a punto de desmayarse. Depende de la cooperación total. Un solo intento de ocultar activos o evadir pagos, y presentaremos cargos por falsificación y fraude. Firmaron todo ese mismo día. No tuvieron opción. Cuando salimos del edificio, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. No era solo el dinero recuperado o las propiedades que volverían a mi nombre. Era justicia. Era la validación de que mi padre, incluso después de su muerte, seguía protegiéndome. ¿Qué sigue?, preguntó Marco, que me esperaba afuera. Ahora, sonreí, vemos cómo se desmorona su mundo. Y vaya que se desmoronó. Espectacularmente. Actualización final. Ha pasado poco más de un año desde aquel día en la sala de conferencias, y las cosas han cambiado drásticamente tanto para mí como para Diane. Primero lo suyo, como era de esperar, no tenía ni remotamente el dinero para cubrir lo que debía. Su flamante casa nueva salió a la venta en menos de una semana. Circunstancias imprevistas, decía el anuncio. Tuve que contener la risa cuando lo vi. Se vendió por bastante menos de lo que ella pagó, pero eso no era mi problema. El Mercedes desapareció. Las joyas, los bolsos de diseñador, todo lo que pudo liquidar rápidamente. Aún así, apenas cubrió una fracción de su deuda. Robert, siempre meticuloso, estableció un plan de pagos que básicamente la dejó en la ruina. El 65% de cualquier ingreso futuro iría directamente a saldar su deuda conmigo. Y con los intereses acumulándose, estaría pagando durante, probablemente el resto de su vida. La última vez que supe de ella, estaba viviendo en un apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad y trabajaba como vendedora en una tienda departamental. La ironía no se me escapa. Ella, que siempre presumía de sus compras de lujo, ahora dobla ropa para ganarse la vida. ¿Me siento mal por ella? Ni un segundo. Intentó robarme mientras yo luchaba por mi vida en una cama de hospital. Hay ciertos límites que, cuando se cruzan, eliminan cualquier posibilidad de compasión. En cuanto a mí, mi recuperación física es casi completa. Todavía tengo algunos dolores en días lluviosos, y probablemente siempre los tendré. Mi rehabilitación cognitiva también ha ido bien, aunque a veces todavía busco palabras que antes encontraba fácilmente. Pero la recuperación emocional ha sido otro asunto. Despertar de un coma para descubrir que la persona que se suponía debía protegerte estaba activamente robándote es el tipo de traición que cambia fundamentalmente cómo ves el mundo. Hace 6 meses, hice algo que había estado posponiendo. Visité la tumba de mi padre. Llevé los documentos del fideicomiso, específicamente las páginas con las cláusulas de protección, y los coloqué sobre su lápida. Funcionó exactamente como lo planeaste, dije en voz alta. Me protegiste incluso cuando ya no estabas aquí. Robert me contó después algo que nunca había mencionado. Cuando mi padre estaba diseñando el fideicomiso, tenía dudas sobre incluir cláusulas tan agresivas. ¿Y si mi hija se casa con alguien maravilloso y estas protecciones causan problemas?, había preguntado. Robert le respondió, si es realmente maravilloso, entenderá por qué las protecciones están ahí y nunca tendrán que activarse. Mi padre asintió y dijo, si alguna vez se activan, será porque necesitaban activarse. ¿Qué razón tenía? Con el dinero recuperado, compré de vuelta la casa del lago que Diane había vendido. Costó más de lo que se vendió originalmente, pero no me importó. Ese lugar, donde las cenizas de mi madre descansan, nunca debió salir de la familia. También establecí mi propia cláusula de protección. Una fundación pequeña que ayuda a víctimas de fraude financiero, especialmente aquellos que fueron estafados durante periodos de vulnerabilidad física o mental. La llamé Previsión, en honor a mi padre. Sandra, la enfermera que primero me alertó de las acciones de Diane, ahora trabaja para la fundación, ayudando a identificar casos similares al mío. Su instinto para detectar depredadores financieros resulta invaluable. Hace 3 semanas, recibí un sobre en mi oficina. Era una tarjeta de Diane. Por un momento, consideré tirarla sin leerla. Pero la curiosidad pudo más. Espero que algún día puedas perdonarme, decía. Estaba desesperada y tomé decisiones terribles. Lo siento, no respondí. No hay respuesta para eso. Algunas acciones van más allá de cualquier disculpa. Marco me preguntó si sentía que había ganado, si la venganza había valido la pena. No es tan simple. No gané nada que no fuera ya mío por derecho.
Simplemente recuperé lo que siempre debió ser mío y aseguré que la persona que intentó quitármelo enfrentara las consecuencias. Lo que sí gané fue una lección invaluable. Incluso las personas que deberían protegernos pueden traicionarnos cuando creen que estamos indefensos. Mi padre entendió esto, y se aseguró de que yo nunca estuviera realmente indefensa, incluso cuando estaba en coma. A veces pienso en lo que Diane debe sentir ahora, sabiendo que cada cheque de pago que recibe durante décadas le recordará su traición y sus consecuencias. Una prisión financiera de su propia creación. ¿Y saben qué? Me parece perfectamente justo. Fin.